Muy bien. Entonces, bueno, primero que todo, para informarles que ya está el taller 2 listo. Lo programé para que se publicara a las 4 de la tarde. ¿Sí les apareció el taller en Team? Espero que sí. Listo. Y bueno, aquí lo tengo proyectado también. Las indicaciones son las siguientes. Se debe hacer en parejas como mínimo, ¿sí? O grupos máximo de 5 personas. Listo. Hay fecha de entrega para el 6 de noviembre, es decir, de este sábado al siguiente. Bien, porque recuerden que la semana de parciales es del 8 al 13. Entonces, yo creo que está bien el tiempo que tendremos. ¿Listo? Es decir, el sábado antes de comenzar la semana de parciales ya ustedes deben haber entregado el taller y pues ya han estudiado, han repasado. Entonces, va a ser muy bueno eso. Que no estén estudiando sobre el tiempo. ¿Listo? Como es costumbre, cuando uno hace un trabajo en grupo, que se asignan, cada uno resuelve un punto, ¿no? Eso es lo que he notado. Pues eso está bien, es un método de trabajo, pero si a usted le tocó resolver el ejercicio 3, bueno, usted lo hace y lo comparte con sus compañeros, ¿no? Pero sería bueno que cuando los demás hayan hecho su trabajo, usted le dé una repasada, ¿no? Que usted sepa qué fue lo que hicieron sus compañeros aquí en este punto o en este otro. Listo, y que usted le pregunte al que le corresponde ese ejercicio por qué lo hizo de esa forma, si usted tiene una duda, etc. Bien. Porque en el parcial se espera que salga una pregunta de cada tema que ustedes ven allí. ¿Sí? Más o menos así va a ser el parcial, pero con menos preguntas, claro, pero una pregunta tal vez de integrales iteradas. ¿Sí? Otra pregunta de cambio de variables, coordenadas polares. ¿No? Otra pregunta de aplicaciones de la integral doble, rayar masa, centro de masa, momentos de inercia. Y otra pregunta sobre ya sea coordenadas cilíndricas o esféricas, ¿no? Entonces, debe estar empapado de todos los temas. Por eso, aunque le toque nomás hacer el 3, pues debe interesarse por los demás. Listo. Bueno, ¿y qué ideas puedo dar sobre este taller? Aquí en la primera parte dice dibuje la región de integración R y calcule el valor de las integrales iteradas. Bien. Pues las dos integrales se pueden hacer tal cual como están allí planteadas. No se requiere que hagan un cambio de variable, un cambio del orden de integración ni nada del estilo. ¿Listo? Graficar el orden de integración en el primer caso es sencillo, porque dice que X varía entre 0 y 3 y Y varía entre 0 y X. ¿Listo? Entonces ustedes graficarán la recta Y igual a X y esto es como una región triangular. ¿Listo? Y aquí tienen que graficar estas funciones X al cuadrado y la función Y igual a X entre 1 y 4. ¿Sí? Bueno, esta integral, lo más probable es que les dé negativa. Y les puede dar negativa y no hay problema en que dé negativa porque, aunque esto como que está mal, ¿cierto? Bueno, aquí yo hubiese deseado que el orden fuese diferente, ¿no? Que estuviese el X cuadrado arriba y el X abajo, ¿cierto? Negativa, profe. Sí. Pero da valores altísimos. Sí, hay que hacer las cuanticas allí. Pero sí, eso da negativo. Porque no me percaté bien de ese cuadrado acá. Ese cuadrado tendría que ir arriba. Sí, profe, eso le iba a preguntar para dibujar la región. Entonces, o si quieren, cámbienlo de una vez. Sí, listo. resuelvan la integral de 1 a 4 de X a X al cuadrado. ¿Listo? Porque es que si no, no tendría mucho sentido con lo que hemos estudiado la región de integración. Coloquémosla así mejor.
de x a x al cuadrado. ¿Listo? De la función esa, ¿no? Creo que es una raíz de x, de y sobre x. En ese caso daría un giro la región de 180, quedaría positiva, ¿cierto? ¿O estoy mal? No, en este caso simplemente la región sería la que se forma entre una parábola y una recta. ¿Sí? Si usted grafica eso, luego de 1, o sea, la recta viene así. O sea, y igual a x. Y y igual a x cuadrado es así. ¿Sí? Interceptan aquí en 1. Entonces, por aquí está el 1 y por aquí está el número 4. Entonces, usted lanza esta línea y por allá arriba se intercepta esta línea con esta curva. Entonces, la región de integración es toda esta parte de aquí. ¿Listo? Hasta que esta curva se cierre acá y ya más adelante cierra aquí y sería esta la región de integración. Bien, en fin, entonces los dejo que lo analicen. Otra cosa que deben hacer allí es que como usted va a iterar con respecto a y primero, puede aplicar propiedades de la raíz cuadrada y calculada. O sea, es lo mismo que tener raíz de y solamente sobre raíz de x. Y entonces este raíz de x que está dividiendo sale como una constante, porque usted está integrando primero con respecto a y. Sale como una constante. Listo. Le tocaría integrar la función raíz de y, que esa no es difícil. Bueno, entonces yo les dejo que ustedes se entretengan, por eso lo coloqué el taller de una vez, lo diseñé. Eso lo está diseñado desde el día martes. Pero bueno, decidí publicarlo solo hoy. Listo, lo hice el martes 26. Pero publicarlo hoy. Y todos los cursos los reciben hoy. Los cursos de multi. Todos van a ser el mismo taller. Bueno. Yo lo estuve revisando esta mañana, profe. Muy bien. Ah, pero ¿usted cómo sabía? ¿Quién lo pasó, un compañero? No, que me apareció en YouTube. Ah, bueno. ¿Usted me sigue? Más o menos. Eso está bien. O sea que usted puede darse cuenta de muchas cosas, ¿no? No, profe, pronto, igual queda en incógnito todo. Usted puede darse cuenta, por ejemplo, cuando yo envío una retroalimentación de un quiz de otro curso, etcétera. ¿Sí o no? Pues Pero a está veces bien. aparecen cosas muy parecidas y eso ayuda muchísimo. Sí. Por Eso está ejemplo, muy bien porque... el del primer punto ya lo resolví, el segundo, por eso dije que da un valor altísimo y pues al cambio de variable me pareció muy curioso ese ejercicio por ese sentido. Sí, exacto. Eso es. Toca estar uno muy atento con las cosas. Y cuando yo estaba haciendo la maestría, había un profesor que nos dejaba unos ejercicios súper difíciles, ¿no? Que uno no los encontraba en ningún libro. Entonces nosotros empezamos con los compañeros a buscar los artículos que ese profesor publicaba en una revista. Resulta que los problemas que nos ponía eran ejercicios que iban surgiendo cuando él estaba haciendo su artículo, ¿no? Tenía que hacer alguna cuenta, alguna cosa, y salían de ahí ese artículo, ¿no? Entonces nosotros ya, cuando descubrimos eso, pues empezamos a resolver todo muy rápido. Y hay que estar muy atento a dónde está la información. Todo es un problema de información hoy en día. Bueno, este punto 2 dice cambio de variables, coordenadas polares, ¿no? Eso fue el último tema. O sea, los temas que hemos estudiado hasta ahorita nos sirven para resolver los primeros 2 puntos de este taller. ¿Sí? Lo único particular aquí es que nos dice pase a coordenadas polares y nosotros miramos esta región de integración aquí. Si ustedes la tratan de dibujar para ver qué región circular es, pues se van a dar cuenta que no es una circunferencia que esté centrada en el origen. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se parametrizan ese tipo de circunferencias? ¿Alguien se acuerda o hice un ejemplo así? O sea, me refiero a lo siguiente. ¿Cómo se parametrizan? No, ¿cómo se describe una región de esa? Por ejemplo, si vemos el eje Y,
eje X. Y este es un ejemplo que hice por allí. Hagamos otro distinto al que hice en otra clase. Yo hice en otra clase una parametricé, logré escribir una circunferencia de esta forma, que está centrada en el punto 0,1 medio. Hagámoslo ahorita nosotros de otra manera. Vemos que la circunferencia está centrada en el punto 1, sí, en el punto 0,10, perdón, 1 en X, 0 en Y, y que su radio es 1. Listo, radio 1. Sí, me dicen que resuelva una integral allí. Sí, digamos que me dicen que calcule la integral sobre la región, digamos que esta es la región R. Todo esto. Esta es la región R, que calcule la integral ¿de qué? De X por dA. Listo. Donde A es de YX o de X de Y. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo logro escribir esta región circular cuando no está centrada en el origen? ¿Listo? Esa es la pregunta. ¿Alguien sabe cómo se hace eso? Pues primero, deberíamos conocer la ecuación canónica de la circunferencia y de este borde. Bien. Y la ecuación canónica de ese borde, pues si conocemos su centro, 0, 1, perdón, 1, 0. Si conozco el centro y conozco el radio, la he diseñado para que tenga radio 1. O sea que esto aquí mide 2. Sí, esto acá mide, esta altura aquí mide 1. Esta altura acá mide menos 1. Entonces, si tiene radio 1, ¿cuál es la ecuación canónica de esta circunferencia? Pues según la teoría de ecuaciones canónicas, su ecuación canónica sería x menos la coordenada x del centro al cuadrado más y menos la coordenada y del centro, que es 0, al cuadrado igual a el radio al cuadrado, o sea 1. El radio es 1. ¿Sí? Entonces, ojo, si yo quiero describir esta circunferencia en polares, primero tengo que conocer cómo se escribe en cartesianas y luego hacer el cambio. ¿No? Y menos 0 es y. Entonces esto es lo mismo que tener y al cuadrado. Listo. Y al cuadrado igual a 1. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo convierto esto a polares? La idea es expandir, o sea, calcular cuánto es x menos 1 al cuadrado, expandir y luego la idea es que me aparezca por allí un x cuadrado más y cuadrado, estos dos términos juntos, para poder sustituir eso por r cuadrado, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro caso, si expando, este es un binomio al cuadrado. Si uso esa fórmula del binomio, dice que es el primero al cuadrado, ¿no? Menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2x, más el segundo al cuadrado, es decir, el 1. Bien. Eso es la expansión de ese binomio, más y al cuadrado. Y eso es igual a 1. ¿Listo? Si organizo términos para que aparezcan juntos el x cuadrado y el y cuadrado, ¿qué queda? Entonces de ahí va a quedar que x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 1, pero miren que el 1 se cancela con este 1 de acá, ¿sí? Porque están en lados opuestos de la ecuación. Entonces se va el 1 y acá me queda un 0. ¿Listo? Y aquí, ¿qué decimos? Decimos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado en polares, menos 2 veces x es r coseno de teta en polares. ¿Sí? Esa es la ecuación de esa circunferencia en la forma polar. Bien. Esto que está aquí. Pero en la forma polar.
Y de hecho podemos hacer otras cuentas, ¿sí? Bueno, no aproveché bien el espacio del tablero, ¿sí? Pero continuemos acá arriba. Permítame, yo hago una flechita para indicar que continuamos allá. No aproveché bien el espacio aquí hoy. Listo. Entonces, miren, aquí puedo sacar un factor común R. Hicimos una cuenta similar a la última clase, creo. Queda R menos 2 coseno teta. Listo. Igual 0. Como tengo la multiplicación de dos números reales, uno de los dos factores, o lo que está entre paréntesis o R, tiene que ser 0, para que esa multiplicación dé 0, ¿no? Pero R no puede ser 0, ¿sí? Porque si R es 0, yo no estaría escribiendo esa circunferencia. Ojo, yo quiero escribir esta circunferencia, este borde, usando polares, ¿sí? Y mire que aquí el radio no está, el radio no es fijo, ¿no? Cualquier punto que esté en esa circunferencia, si yo uso el vector, si yo trazo este vectorcito que va del origen a un punto de la circunferencia, miren, este vectorcito cambia de radio, miren, cuando voy siguiendo ese borde, ¿sí? O sea, que voy acercándome a estos puntos y ahí vuelve y es 0, ¿sí? Pero ese vector, para describir este borde, no tiene longitud 0. Entonces, R no puede ser 0, lo que implica, pues, que lo otro es 0. Como R es distinto de 0, que no estoy describiendo el origen, estoy describiendo la circunferencia. Entonces, tiene que ser que R menos 2 coseno de teta sea igual a 0. ¿Sí? Lo que implica entonces que la ecuación polar o digamos, el radio depende del ángulo teta, o la forma polar de esa circunferencia es R igual a 2 coseno de teta. ¿Listo? O sea, ¿qué estoy diciendo? Que todos los puntos del plano cartesiano que tienen coordenadas de la forma, coordenada polar, de la forma 2 coseno de teta, coma teta, cuando hago variar teta, eso me genera esta circunferencia y el borde. Este borde aquí. ¿Listo? O sea, la ecuación importante aquí es R igual a 2 coseno de teta. Bien. Pero ahorita yo borro aquí esto. Entonces, fíjense, por ejemplo, si pensamos en aquel vector que define ese borde, ese contorno allí, ese contorno amarillo, piensen en un vector, ¿sí? ¿Cuál sería el ángulo en que tendría que variar ese vector para yo definir este borde así? Perdón. ¿Qué ángulo tiene que tomar el vector? O sea, este vector que estoy dibujando, ¿de dónde a dónde debe variar para generar este borde amarillo? ¿Qué ángulo está abarcando ahí? ¿No es desde menos pi medios? Como desde menos pi medios. Miren, aquí este ángulo acá abajo, ese ángulo ahí. Pero es porque salta. Este ángulo de menos pi medios acá abajo. Este es puedo decir que este es 0. Este ángulo es 0. Y este de acá es pi medios. ¿Sí? Entonces, cuando varío el ángulo desde menos pi medios hasta pi medios, donde el radio de este vector varía de acuerdo a esta forma funcional, 2 coseno de teta. ¿Sí? O sea, cuando voy moviendo el ángulo, el radio también va cambiando, miren. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el ángulo es menos pi medios, el vector tiene el radio 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque coseno de menos pi medios es 0, 2 por 0, 0. Y a medida que voy aumentando el ángulo, la longitud del vector va también creciendo. ¿Sí?
Y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llego a 0. Es lo máximo que crece el radio. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1 y 2 por 1, 2. Entonces aquí en 0, mi vectorcito tiene el radio máximo, ¿no? 2. Mire, aquí señala 2. Y después, si sigo aumentando el ángulo, pues la función coseno, si ustedes ven la gráfica de la función coseno, ella es decreciente, de 0 a pi medio decrece, ¿sí? Entonces, por eso este vectorcito, pues, este vectorcito rosa, empieza a decrecer. Mire, el radio empieza a disminuir, va disminuyendo el radio, hasta que me acerco a pi medios y vuelve a dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno de pi medios es 0. Listo. Así se describe esa circunferencia en polares. Bien. Entonces, si a mí me han dicho que haga una integral en esa región, por medio de desigualdades, ¿cómo describo la región? Bueno, puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el ángulo θ, si tienen preguntas pueden hacerlas. ¿Sí? El ángulo θ varía entre menos pi medios y pi medios. Sí. Y pi medios. Y el radio varía de dónde a dónde. Pues el radio varía desde 0 hasta el borde que me da la circunferencia. ¿Sí? Hasta ese borde amarillo, o sea que varía desde 0 hasta 2 coseno de θ. ¿Sí? Porque el borde amarillo lo da esta forma funcional aquí. Entonces este es un caso donde el radio depende del ángulo. Entonces miren lo que está sucediendo. Aquí está sucediendo algo curioso, porque usted tiene que fijar el ángulo primero, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, como lo expliqué en la clase anterior, a que fijábamos el radio del vector y luego lo hacíamos variar un ángulo de 0 a pi medios o de 0 a pi, ¿sí? Y generábamos como arcos de circunferencia para describir la región de integración, ¿no? Pues aquí no, cuando yo tengo, así como en coordenadas cartesianas tenía dos formas de describir la región, de manera vertical o de manera horizontal, en polares también tengo dos formas, ¿sí? Una es con arcos y otra es con rectas. ¿Por qué con rectas? Como en este caso en particular se está describiendo con rectas. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros primero estamos fijando el ángulo θ, ¿sí? Y cuando yo fijo el ángulo θ, ahí sí escojo el radio donde el ángulo me lo permita. Por ejemplo, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Escojamos el ángulo 0, cuando θ vale 0, ¿sí? Sería este ángulo aquí. Aquí, sobre el eje X, el ángulo es 0. Entonces, cuando θ es 0, ¿de dónde a dónde puede variar el radio? Puede variar desde 0 hasta 2 coseno de 0. Es decir, desde 0 hasta 2 puede variar el radio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que fijado un ángulo, 0, usted puede variar el radio del vector entre 0 y 2, ¿sí? Entonces describo esa línea. ¿Listo? Describo esa línea que está aquí. O sea, describo esta línea. ¿Listo? ¿Alguien puede escoger otro ángulo? Sí, hagamos el ejercicio, a ver. Yo voy a escoger el ángulo pi medios, pi cuartos es 45 grados. Entonces usted escoge el ángulo 45 grados. Tiene aquí. Entonces cuando θ vale 45 grados, el radio puede variar entre 0 y 2 coseno de 45. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta longitud aquí, que estamos señalando, mide raíz de 2. ¿Sí? Esta mide raíz de 2. Y podemos permitir que el radio se siga moviendo entre 0 y raíz de 2. ¿Sí? Así. Todos estos radios podemos variar. No puede ser más de raíz de 2 porque si usted escoge un número mayor a raíz de 2, pues se sale de la región, miren.
Si escoge 2, se sale por acá. Tiene que ser raíz de 2. ¿Sí? Entonces, de esa forma, usted escribe otra línea, ¿sí? De la región de integración. Se está haciendo por líneas, así. Luego usted escoge otro ángulo y escribe otra línea. Luego escoge un ángulo por aquí y escribe otra línea. Luego escoge otro ángulo y escribe otra línea. Y así. Entonces, en este caso, cuando fija el ángulo y varía el radio, se describe la región de integración por medio de ese tipo de líneas. Todas convergen en el origen, ¿no? O todas salen del origen. ¿Listo? Si estas desigualdades están haciendo todo eso. Si uno las ve ahí quieticas, pero eso es lo que está ocurriendo en el fondo, ¿no? Ahora, ¿sí está muy claro esto o está muy confuso este ejercicio? Ustedes me dicen, no sé, un poco confuso. Ahora, la integral que me pidieron, ¿cuál fue? Integrar sobre esa región la función x. ¿Sí? Ojo, yo he escrito esto. Integrar sobre la región R, que es esta, la función x por dA. Bien. X por dA. Entonces, bueno, ¿cómo se integra eso usando polares? Esa integral es igual a que cuando uno usa polares es muy fácil, ¿no? Coloco las dos integrales y siempre va a ir aquí R de R de teta. Siempre ese orden, ¿sí? R de R de teta, lo pueden memorizar fácil. R de R de teta, R de R de teta, ¿no? Y aquí, eso lo dice el teorema 14.3, cambio de variables, ¿sí? Este de A, que puede ser de Y de X o de X de Y, se transforma en R de R de teta siempre. O sea que aquí va la variación del ángulo. La variación del ángulo siempre va en la integral del extremo izquierdo. Entonces, es por ejemplo, de menos pi medios a pi medios. La variación del radio va a ser de 0 a 2 coseno de teta. ¿Sí? Y aquí coloco x, donde x es r coseno de teta en polares. Listo, y resuelvo esa integral. Resuelvo esa integral. Listo. Bueno, hagamos una cosa para simplificar las cuentas y para corroborar que la integral quedó bien hecha. No integremos la función x, sino que integremos la función 1, más bien. Si uno integra la función 1, ¿esta integral qué me debe dar? ¿El área de la región de integración o no? El área R. ¿Sí? Cuando uno integra la función 1, le da el área de la región de integración. En este caso, esta integral que planteé aquí, ¿qué área va a dar? Pues el área de esta circunferencia, este círculo, que tiene radio 1, ¿no? O sea que esa integral debería dar pi por 1 al cuadrado, es decir, pi, ¿sí? Sin hacer ninguna integral. Sin embargo, integremos la función 1 con polares y corroboremos que esto en efecto da pi. ¿Listo? Esa integral doble ahí complicada con ese límite de integración tiene que dar pi, porque estoy integrando la región de integración. Y eso da pi, bueno, vamos a ver. Corremos aquí para ganar espacio. Es un ejercicio interesante. Ahora, yo les voy a decir cómo esto está relacionado con el punto del taller. Enseguida les digo. Profe, ¿cómo era la función en valores de X y Y? No alcancé a ver. No, estoy integrando la función 1. Lo cambié a la función 1 simplemente. Estoy integrando, como hacer esta integral. La integral, sí. 1 por dy x de x de y. Perdón, de y de x. Estoy integrando eso.
donde la región de integración es esta circunferencia que no está centrada en el origen. Y acaba de decir que cuando uno integra la función 1, lo que le da es el área de la región de integración. En ese caso, esa área tiene que dar pi. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver esta integral, que ya la pasé a la forma polar, pues describí la región en polares así. Esa fue la discusión de toda la clase. Entonces, si hago esta integral, tiene que darme pi, ¿no? Verifiquemos eso. ¿Cómo hago esa integral? Pues de adentro hacia afuera. 1 por r es r. La integral de r por dr es r a la 2 sobre 2. R a la 2 sobre 2. Y evaluado cuando r vale 0 y cuando r vale 2 coseno de teta. ¿Sí? Y lo que me dé esto, a su vez lo integro con respecto a teta. Lo integro con respecto a teta. Entre menos pi medio y pi medios. ¿Listo? Pi medio y pi medios. Y bueno, ¿esto cuánto da? Cuando r vale 2 coseno teta, elevo eso al cuadrado. Tengo que elevar el cuadrado al 2 y la función coseno me queda 4 coseno cuadrado de teta. Sobre 2. ¿Sí? Evalúo en el extremo superior. Y resto cuando r vale 0, pero cuando r vale 0, todo se anula. ¿Listo? Y me queda esto integrado entre menos pi medios y pi medios por d teta. Por d teta. Bueno, aquí tengo 4 sobre 2. 4 sobre 2 es 2. Y eso sale como constante. ¿Listo? Y de hecho podemos hacer otro truco. La función coseno es par. ¿Sí? Porque coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Y si la elevo al cuadrado, pues sigue siendo par. Y estoy integrando en un intervalo simétrico, de menos pi medios a pi medios. Entonces yo puedo integrar simplemente de 0 a pi medios. Y estos son teoremas de simetría. Yo creo que ya hablamos un poco de eso. Puedo integrar de 0 a pi medios y multiplicar el resultado por 2. Sí, puedo hacer eso. Entonces me quedó pues la integral de 4, o sea, me quedó 4 por la integral de 0 a pi medios de coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta. Por de teta. ¿Listo? Y bueno, ¿qué más pasa aquí? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Cuánto es la integral de coseno cuadrado? La integral de coseno cuadrado es... Bueno, ¿cómo se hace esa integral de coseno cuadrado? Este tipo de integrales van a aparecer en nuestras vidas de ahora en adelante. ¿Sí? Hay dos formas de hacerla. Podemos usar fórmula de Wallis, pero es difícil que uno se acuerde la fórmula de Wallis, ¿cierto? O si no, podemos reescribir la función coseno cuadrado de una manera que sea fácil de integrar. Usando identidades, pues, por ejemplo, hay una entidad muy interesante que dice que la función coseno cuadrado de teta. Entonces, tenemos que tener esto presente, estas pequeñas identidades ahora que estamos haciendo coordenadas, integrales con coordenadas polares. Por ejemplo, coseno cuadrado de teta se puede escribir como 1 medio más coseno de 2 teta sobre 2. ¿Sí? Más. Así se puede escribir la función coseno cuadrado. Listo, esta identidad bien conocida. Entonces, si ustedes están integrando coseno cuadrado, más vale que la integren así, en esta forma. ¿Sí? Porque es mucho más fácil. Por ejemplo, la integral, si yo integro aquí a los dos lados, de 0 a pi medios, tengo que integrar esta suma acá. ¿Sí? Bueno, aquí estoy escribiendo mal. No vale la pena borrar todo. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la integral de coseno cuadrado de teta
es igual a la integral de 1/2 más coseno de 2 teta sobre 2. Listo. Por d teta. Esto entre 0 y pi medios. ¿Sí? Y esto multiplicado por 4. ¿Sí? Voy a pasar de aquí a aquí. Y bueno, ¿cuánto es la integral de 1/2? La integral de 1/2 es 1/2 de teta. Esto me da 1/2 de teta. O sea, perdón, queda el 4 ahí multiplicando. ¿A qué? A la integral de 1/2, que es 1/2 de teta. Más la integral de coseno es seno. Entonces más seno de 2 teta. Pero como tengo coseno de 2 teta, la integral es seno de 2 teta sobre la derivada interna. O sea, sobre 2. ¿Sí? Si cuando uno deriva, multiplica por la derivada interna, cuando integra, divide por la derivada interna, ¿no? Entonces me da seno de 2 teta sobre 2. Por este otro 2 que hay aquí dividiendo, queda otro 2. O sea, me queda seno de 2 teta sobre 4. ¿Sí? Si ustedes derivan esta función que acabo de escribir, con respecto a teta les va a dar lo que integré, coseno de 2 teta sobre 2. ¿Sí? Esa es la antiderivada y eso lo evalúo entre 0 y pi medios. ¿Listo? ¿Cuánto es que nos tiene que dar esta integral si quedó bien hecha? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto debería dar eso? O que dé cualquier cosa. ¿Sí? Tiene que dar pi, ¿cierto? Exacto. Que tiene que dar el área de la región de integración. Bueno, cuando evalúo donde está teta, coloco pi medios, me da entonces 4 por 1/2 por pi medios da pi cuartos. ¿No? Más, y aquí, donde está teta, coloco pi medios. Pi medios por 2 es pi, y seno de pi es 0. Seno de 180 es 0, entonces más 0 sobre 4. Y le resto cuando evalúo todo en teta igual 0, entonces me haría 1/2 por 0 es 0, y seno de 0 es 0. O sea, 0 más 0. ¿Sí? ¿Qué sobrevive? 4 por pi sobre 4. Todo esto da pi. ¿Sí? Eso tenía que dar. ¿Por qué? Porque dijimos que íbamos a integrar la función 1. Y cuando uno integra la función 1, cuando uno hace una integral doble e integra la función 1, eso le está dando el área de la región de integración, ¿no? Y esa área es pi. Es el área del círculo. Listo, enseguida continuamos con más ejemplos. Y es un poquito denso, pero... Y vamos a ver la relación de este ejercicio con el del taller. Nos faltó eso. Bien. Entonces, en 7 minuticos seguimos. 7 minutos. Que se queda menos de 1 minuto aquí.